Solicitamos en la sala que apaguen sus celulares, los niños afuera y las personas que crean tener síntomas de gripe, abstenerse. Y vos, ese del final, prestá atención. Con ustedes, la Edad Media. La Edad Media se inicia en el siglo V después de Cristo, con la caída del Imperio Romano, y termina en el siglo XV con la caída del Imperio Bizantino. El feudalismo es un sistema político, social y económico que se formó y desarrolló en Europa. La sociedad feudal la formaban el rey, que era una persona con más poder, los nobles vivían en el castillo y se encargaban junto con el rey de defender el territorio o feudo. El clero se dedicaba a la oración. Los campesinos no tenían tierras propias, vivían en casas sencillas, en aldeas próximas al castillo. La sociedad medieval se clasifica en dos clases: la clase privilegiada y la clase no privilegiada. En los grupos privilegiados eran una minoría y correspondían a la nobleza y al clero. En los grupos no privilegiados eran la gran mayoría, formaba parte los campesinos, los cuales carecían de privilegios y estaban sometidos al poder de los señores. El feudo, gran propiedad de terreno rural que se autoabastecía y estaba dirigida por un señor feudal, noble o de la iglesia. Contexto social. La vida en el castillo. Era una vida guerrera, donde se realizaban torneos, fiestas en la corte. El rey salía con la nobleza y sus sirvientes de casa. También se producía en el castillo la recepción de otros reyes y ceremonias como la del homenaje. Vida en los monasterios. La vida en los monasterios era tranquila y de recogimiento. En los monasterios vivían los monjes que se dedicaban a la oración, el trabajo de sus huertos y el estudio. Vida en las aldeas. En la aldea vivían los campesinos, que eran los que construían su casa, sufrían frecuentes enfermedades y se dedicaban sobre todo a las tareas del campo y también a las de su señor. Los campesinos pagaban el diezmo a la iglesia. El señor feudal
vive en un castillo. Él es propietario de la tierra, dicta las leyes e imparte justicia. Cobra por los servicios y recibe impuestos de los campesinos. Relaciones feudales. El poder real era de los señores feudales. Para que el sistema funcionase, los reyes debían contar con el apoyo de los nobles. Para ellos establecían juramentos de fidelidad llamados vasallaje. El vasallaje. La ceremonia de los vasallajes constaba del homenaje y la investidura. Vasallaje era el sistema por el cual los nobles juraban fidelidad al rey y lo prometían ayudar militar y consejo político. A cambio, el rey le concedía al noble el control político, económico y militar de un territorio feudo. Dentro de las relaciones feudales, encontramos que el señor feudal ofrece al vasallo protección militar, defensa judicial y sustento. En retribución a esto, el vasallo brinda ayuda militar al señor feudal, consejo y ayuda económica en retribución al uso de las tierras del señor feudal. El clero, los que oran. El orden eclesiástico estaba compuesto por el clero secular. El clero secular es el que depende directamente del obispo y que vive en las parroquias. El clero regular. El clero regular está constituido por los monjes y monjas que viven en los monasterios, dirigidos por un abad o una abadesa. El monasterio debía producir lo que necesitaba para subsistir. Los monjes debían cultivar la tierra, fabricar herramientas y vestidos, construir y reparar los edificios. Elementos del monasterio. Los monjes escribieron copias perdurables de libros griegos y romanos, conservando esta herencia del saber en el escritorium. Luego, el refectorio, lugar donde se reunían para comer, mientras uno de los monjes subidos en un púlpito lee las escrituras. Y por último, biblioteca y escritorium, donde los monjes copiaban manualmente los libros. La educación en la Edad Media. Estuvo influenciada por el cristianismo. Gracias a estas surgen las universidades, siendo estas las más importantes en la Edad Media, ya que nacen como organización para defender los intereses y la libertad de pensamiento. En las universidades se enseñaban diferentes cursos como es el latín, la matemática, derecho y medicina. Los primeros profesores fueron religiosos o monjas,
ya que los fundadores de estas universidades fueron diferentes papas. En las universidades no solamente enfocaban en la enseñanza, sino también en la investigación. En la Edad Media, la autorización para abrir una escuela giraba en torno a la filosofía de la fe cristiana, denominada la escolástica. La escolástica, en la Edad Media, no pretendía revelar la verdad, sino que tenía como objetivo principal la conciliación entre la razón y la fe. Creación de las escuelas. Escuelas monacales. Estas están ubicadas en los monasterios y los preparaban para la vida religiosa, y el centro de estas escuelas era la expansión científica. Escuelas palatinas. Se enseñaba por clases. Los alumnos no seguían la vida sacerdotal. Las clases más importantes que se dictaban en estas escuelas eran la de lógica, dialéctica, retórica y gramática. Escuelas catedrálicas. Estas impartían la instrucción media superior y extendían los diplomas de estudio. Estas son los acontecimientos de las universidades de la Edad Media. Para la educación en la Edad Media, lo más importante fue la influencia de la fe cristiana. La escolástica, la conciliación entre la fe y la razón, la creación de universidades y de las escuelas, entre ellas la escuela palatina, monacal y catedrálica. Dentro de la Edad Media encontramos el periodo feudal. ¿Cómo era la educación en ese periodo? La educación queda relegada y solo se estudia lo referente a Dios, convirtiéndose en el centro y meta de la vida del hombre. Solo reciben educación los miembros del clero. Los miembros de la nobleza reciben exclusivamente educación militar. La sociedad feudal se estableció la formulación ideológica de la trifuncionalidad. Entre ellos estaban los oratores, los vellatores y los laboratores. Utilizó un método memorístico que se complementaba con reconocimientos y castigos, con una vara a la que llamaron disciplina. La universidad, institución educativa que sustituyó a la escuela catedralicia del siglo XII, convirtiéndose en uno de los mayores legados de la Edad Media, la Universidad de Oxford. Los monasterios constituyeron grandes colonias educativas y centros de enseñanza. Proceso de enseñanza. La educación durante todo el feudalismo estuvo en manos de la Iglesia. El papel de Carlomagno, quien fue el que fundó en sus estados 3 especies de establecimientos de instrucción: escuelas para el pueblo, escuelas superiores y seminarios de música. Pepe de Alfredo el Grande realizó su labor en Inglaterra, a donde llevó sabios y educadores
de fuera de su reino para elevar el nivel cultural de este. Creó una escuela palatina a la que asistieron los nobles de su corte y aún mozos de origen humilde. Hizo también traducir de latín al inglés obras clásicas y eclesiásticas. La sociedad feudal la formaban el rey, que era una persona con más poder. No se va a notar bien. Sí, creo que sin flash. Mira, sin flash está mejor. Mejor nomás. Lo que tú me estás diciendo, Anaís, es... Así, mira. Oye, esa parte de ahí la voy a dictar a ustedes, más bien. Esa parte de ahí. Dicten. ¿Por qué no lo va a leer? No lo va a leer de memoria. Por eso, ya. No, por eso se dice.